Muy buenos días, estimada audiencia. Qué honor tenerlos por acá en nuestra primera entrega de Innobytes, nuestra tercera temporada. Así que, Noemí, ¿qué te parece hoy arrancando esta nueva temporada? Bueno, muy emocionados realmente con este inicio de temporada de Innobytes de Escala Latam y realmente es un honor para nosotros tener con nosotros a Oscar León, presidente y fundador de Quality Leadership University. Bienvenido, Oscar. Gracias, Noemí. Gracias, Roberto. Muy contento de estar en Innobytes de Escala Latam. Excelente. Qué bueno, Noemí. La temática de hoy es fascinante, el tema de la educación y cómo eso impacta a nuestras futuras generaciones. Tú sabes, como es tradición, yo quiero comenzar primero con nuestro quote acá y te lo voy a leer. El aprendizaje no termina en la escuela. La curiosidad y la autodisciplina son las claves para seguir creciendo toda la vida. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso, y además de ser fascinante este episodio de Innobytes, realmente me llena de mucha satisfacción de que tenemos a un líder representante aquí con nosotros en el día de hoy, y principalmente porque la educación ahora es, además de ser una necesidad, pues realmente tiene muchísimo potencial de evolucionar y lo está haciendo. Pero bueno, queremos empezar de pronto. Vamos un paso hacia atrás y yo creo que Oscar nos puede comentar un poco su visión, cómo fundó Quality Leadership, su visión en ese momento para poder hacer esto posible y bueno, todos los avances que hemos tenido a través de los años. Cuéntanos, Oscar. Gracias, Noemí. Gracias, Roberto. Muy contento de estar acá. Y la verdad, hace 35 años que yo llegué a Panamá. Mi visión era crear una universidad porque venía graduado de una maestría en administración de universidades. Así que venía con las ganas de crear una universidad. Y al fundarla me doy cuenta que la visión que yo tenía no era muy fácil conseguir porque era educar al más alto nivel académico a más y mejores líderes y profesionales. Y cuando empezamos a diseñar los programas, nos damos cuenta que esto de enseñar al alto nivel académico era muy difícil porque en ese entonces Panamá contaba con muy pocos profesores con grados de doctorado. Y empezamos a buscar para nuestra primera maestría y no encontramos absolutamente nadie que nos pudiera ayudar. Entonces esa visión tuvo que tener sus adaptaciones y la adaptación fue, bueno, si no los conseguimos en Panamá, tenemos que traerlos de otros países. Y allí Quality Leadership University hizo una alianza con University of Louisville del estado de Kentucky para traer a profesores que sí tuvieran ese nivel de doctorado para enseñar ese más alto nivel. Entonces, cambió nuestro modelo a un modelo de alta cooperación académica con otras universidades e iniciamos con University of Louisville. Y de ahí hemos seguido trabajando también no solamente con Louisville, sino con otras universidades. Oh, mira, a mí me encanta lo que nos dice Oscar porque la educación para mí es como la fundación de la sociedad. Y también al ser la educación como un pilar de crear nuevos líderes, eso es como fascinante porque tienes la oportunidad de cambiar la sociedad, cambiar el país, cambiar la economía, ¿no? Sí. Y especialmente en un país chiquito como Panamá. Entonces, es curioso, ¿eh? Cuando tú estás tratando de elevar un país como Panamá y llegas y tienes una visión como la que tú nos comentas, y todavía no estamos listos a cómo tú, a través de las alianzas, comienzas a forjar y a tejer estas redes que te ayudan a elevar el nivel de lo que estás haciendo, y especialmente en educación, a traer todo ese talento global, ¿eh? Y sí. Lo otro curioso es también cómo quizás durante la pandemia, yo siento que había muchas más barreras que fueron quizás nivelizadas de conectar y de hacer alianzas. Así que no sé si nos cuentas un poco primero de los retos que tuviste cuando estabas fundando, y luego un tema sobre cómo quizás la pandemia y otros momentos de la historia de lo que hemos pasado en Panamá han podido quizás influenciar lo que tú haces. Bueno, la verdad que sí han habido muchos cambios, ¿no? Y recordaba, por ejemplo, hace 2-3 décadas atrás uno decía la famosa frase de que la única constante es el cambio. Y es válida todavía, pero yo creo que hay que modificarla. Uno tendrá que decir ahora, la única constante es el cambio acelerado y disruptivo. Y disruptivo, porque las cosas son tan disruptivas hoy en día que uno no se puede quedar cambiando en una mejora continua pasito a pasito. Hay que hacer cambios disruptivos. Y eso es lo que hemos visto. La pandemia nos enseñó bastante. No estábamos listos y considero que aún no estamos listos en Panamá.
Y tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? En Panamá nos hemos quedado atrás en algunas áreas, como por ejemplo investigación. No generamos suficiente conocimiento. Otros países vecinos nos llevan bastante distancia y tenemos que invertir en la formación de ese talento docente. Y no es fácil porque qué tan buenos doctorados ofrecen en Panamá. Entonces hay que formarlos fuera. Senacit ayuda muchísimo patrocinando a candidatos para que cursen sus doctorados en prestigiosas universidades, pero tenemos que crear incentivos y sistemas para mejorar la producción de conocimiento, el aceptar nuevos retos. Este programa, por ejemplo, Innovites habla de innovación y la innovación se logra únicamente cuando uno está adelantado a su tiempo. Y si seguimos coleando o rezagados, no vamos a poder liderar. Entonces son retos bastante fuertes y como tú decías, no solamente la pandemia, sino que la necesidad que estamos viviendo en una aldea global nos exige tener cooperación con otros países que estén más desarrollados, con otras universidades, con empresas. Es bien importante desarrollar esas relaciones y también entender que si el profesor no está dispuesto a hacer los cambios que tiene que hacer para aceptar esos retos que están ya presentes, hay que buscar quién sí esté dispuesto a hacerlo. Uno puede dar oportunidades de formación, pero si el equipo no te acompaña, hay que buscar quién sí está al día con esa aceleración que llevan estos tiempos. Qué interesante lo que mencionas, Oscar. Y tú sabes que yo siempre digo que yo en otra vida seguramente hubiera sido educadora, porque yo siento que es la base de todo, ¿sabes? Y no solamente desde la universidad, sino desde mucho más atrás. O sea, realmente mi opinión es que tenemos que empezar desde que los niños están en primaria, secundaria, e irles, ¿sabes? Sí. Inyectando ese chip de innovación, ese chip de incluso cultura, también muchas cosas que podemos mejorar. Pregunta. Ajá, adelante. A mí me parece curioso lo que dices y también lo que decía Oscar hace un rato de si tú quieres innovar, no te puedes quedar como en el status quo, como que pensando que, o también quizás desde la perspectiva de que nosotros vivimos en una aldea global. Me encanta ese backline que dice eso. O sea, no solamente estamos compitiendo contra lo que pasa dentro de Panamá, sino que nuestra competitividad está impactada por lo que hacemos alrededor de lo que todos los demás están haciendo. Entonces tienes que crear ese incentivo y comienza desde el conocimiento y la educación a crear mentes que piensen más allá del status quo de donde estamos. Eso es muy interesante. Te pongo un ejemplo. Hace unos meses, el año pasado, visitamos a diferentes empresas multinacionales interesados en ofrecer programas de Business Analytics. ¿Qué descubrimos al visitar a varias empresas multinacionales? Quienes ocupan el puesto de Chief de Data Science o Business Analytics o Data Analytics en estas empresas, en su mayoría, no son panameños. Son extranjeros, graduados en muy buenas universidades. Y los dos panameños que encontramos que están ocupando el puesto de Chief en esas posiciones son graduados en Estados Unidos, uno en MIT, la otra persona en Georgia Tech. Entonces, y cuando hago la pregunta y el producto local, dicen, bueno, sí, la formación, hay programas que se ofrecen en Business Analytics, pero son muy superfluos, no profundizan, entonces necesitamos aterrizar un poco más y tener personas más desarrolladas, ¿no? Entonces, hay retos de talento, de recurso humano, pero las universidades hacemos nuestro esfuerzo y en ese esfuerzo, bueno, hicimos un convenio con University of Texas, Arlington, para traer a Panamá una maestría en Business Analytics, lo cual uno tiene que luchar contra todo el sistema también, ¿no? Porque el sistema acá de aprobación de carreras y hacerlas en doble titulación no es tan fácil. Pero bueno, hemos decidido ser pioneros, innovar, estar liderando en ciertas áreas, entonces tenemos que hacerlo y ajustarnos al sistema también que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y aunque nos cueste más y sea más demorado, hay que hacerlo. Qué interesante, qué interesante. Yo quiero revisitar un poco, y Noemí, quizás tú me ayudas y me cuentas. ¿Te acuerdas cuando estuvimos con el señor durante nuestro Escalatón Summit, con el señor de Technology Transfer de Stanford University? Y creo que Oscar acaba de tipsear en uno de los comentarios anteriores este concepto de formación de brains, diría yo, pero no sé si quieres ayudarme a expandir a cómo la Senacit ayuda
¿Qué tenemos ahora mismo en los doctorados que se forman? Pero ¿cómo se aprovecha ese talento también? Porque ¿qué pasa si lo formamos y ya no regresan? Precisamente, y Oscar tocó este punto y es esencial. En conversaciones que hemos tenido con los diferentes actores del ecosistema, definitivamente el común denominador es que estamos escasos de talento especializado, ¿verdad? Entonces, sí. Y hay muchísimas necesidades, muchísimos retos en industria que realmente pues necesitamos tener a las personas capacitadas para poder tomar estos retos. Entonces, organizaciones como la CENACYT precisamente está impulsando que esto suceda. ¿Y cómo lo hace? Precisamente formando a estos individuos para que puedan asumir estos roles. Sí. Y parte de la labor que nosotros hacemos en Escala precisamente es, identifiquemos retos de industria y ver cómo los resolvemos. Entonces, estas mentes innovadoras brillantes tienen la capacidad de hacer eso. Entonces, estamos tratando de cerrar precisamente esa brecha de cómo nosotros podemos insertar a este talento especializado para poder trabajar en conjunto con grandes corporaciones o medianas corporaciones, bueno, todo lo que es industria, para poder entonces llevarlo, innovar y llevarlo a una aceleración, ¿no? Y escalamiento. Entonces, organizaciones como la CENACYT realmente son esenciales para ese punto. Y ellos tienen un programa que le llaman Reentry, donde el doctor o quien cursó una maestría afuera y quiere regresar al país, hacen acuerdos con empresas para patrocinar el salario de ese colaborador que viene con un grado de doctorado el primer año al 100%, el segundo año me parece que es o al 75%, al 50%, y luego la empresa se encarga, ¿no?, de absorber a esa persona. Y es muy importante, ¿no?, porque muchas veces estas personas que vienen graduadas con doctorados de muy buenas universidades y han investigado y tienen muy bien fundamentada la teoría, muchas veces es muy difícil conectarlo con la práctica. Entonces, crear esos puentes ayuda a absorber a ese talento. En nuestra universidad hemos decidido, en vez de enviar a tantas personas fuera, traer a los profesores a Panamá, que tienen el talento, para que sean capacitados y formados acá en Panamá. Porque cuando ya salen a otra economía más desarrollada, es difícil que regresen, porque los salarios en esas economías son muchísimo más altos. Entonces, pero al tenerlos acá en Panamá, las personas dentro de sus empresas se van desarrollando y van aplicando lo que van aprendiendo. Así que optamos por esa opción, pero sin descartar que también es necesario utilizar el talento de estas otras instituciones fuera de Panamá para seguir formando en áreas que aún no tenemos, ¿no? Por ejemplo, semiconductores. Costa Rica tiene como 4 universidades que ofrecen programas en semiconductores. Nosotros estamos iniciando con la tecnológica y CENACYT en un proyecto donde se busca, ¿no?, atraer a la industria de semiconductores. Pero ya hay vecinos que nos llevan ventaja. Entonces, cuando venga una empresa de esas que se están mudando de Asia de vuelta a Estados Unidos o con el nearshoring o friendshoring, ¿dónde van a elegir? ¿Dónde hay el talento para poder que sus empresas puedan hacerlo? Seguramente. Inclusive a empresas de Asia les ha sido muy difícil mudarse a Estados Unidos porque no encuentran suficiente talento en Estados Unidos para esas industrias. Entonces estamos en retos y tenemos que acelerar la formación en ciertas áreas. Una oportunidad que tenemos que tomar acción para que esas mentes brillantes estén aquí en Panamá y nos ayuden pues a sacar el país adelante, ¿no? También. Sí. Tú sabes que en una vida pasada, Noemí y yo estábamos involucrados con una empresa que estaba en Singapur. Y yo quedé fascinado de la experiencia de trabajar con esta empresa de Singapur, porque Singapur se parece en algunos elementos a Panamá. Claro, tenemos quizás algunas dificultades versus Singapur, pero algo súper interesante es el rol que Singapur juega en Asia, a pesar de que es una isla que tiene, ni siquiera creo que tiene agua, si es lo sorprendente. Es una isla que ha logrado un avance a través de la innovación y la tecnología de un nivel altísimo y un impacto regional donde ellos son referentes y han elevado la calidad de vida de todos los ciudadanos ahí. Así que yo creo que eso se hizo con una combinación de educación, de atraer talento, de crear la conexión entre la industria y el talento. No sé, quisiera como que tu opinión un poco de la oportunidad de Panamá a eso y si eso es cierto, si cuando tú conectas esos dos temas, la educación, el tema de crear el talento, atraer el talento también, como dijiste, puedes crear esta mezcla que prenda las llamas
para echarnos hacia adelante a nivel de motor de economía. Claro que ayuda, y el caso de Singapur es bien interesante, ¿no? Porque en vez de ellos de decidir atraer empleos de bajo nivel, llámese, por ejemplo, un call center, por ejemplo, o una fábrica de muy bajo nivel, decidieron apostarle a la educación, invertir en innovación y hacer grandes inversiones en el talento, en la gente. De allí que pudieron convertirse en una gran potencia mundial en logística y en otras áreas, ¿no? A pesar que tienen cosas muy similares a Panamá en cuanto a población, el trópico, la ubicación, pero han desarrollado muy, muy altamente, ¿no? Así que tenemos la oportunidad, pero sí, soy de acuerdo contigo, no podemos hacerlo solos, necesitamos apoyo. Necesitamos los Estados Unidos, claro, necesitamos también a nuestros vecinos, necesitamos, depende de la industria en la que vayamos a insertarnos, aprender de ellos, ¿no? Hace unos años hicimos un trabajo en el tema de turismo, tratando de ayudar, por ejemplo, a la industria de turismo en el interior del país. Y bueno, también lo hicimos en Centroamérica y nos dimos cuenta la gran diferencia que hay, por ejemplo, entre una empresa turística en Costa Rica y una empresa turística en Panamá. Mientras que algunas empresas turísticas en Panamá no tienen ni website y el correo electrónico de Hotmail todavía, y no tienen forma de cobrar a través de tarjeta de crédito u otros medios de pago. Estas empresas en Costa Rica tienen, además de darles la habitación, la comida, muchas experiencias, muchas actividades, muchas excursiones para hacer crecer, ¿no?, el ticket que paga el turista que llega a hospedarse con ellos. Entonces hay grandes cosas que podemos hacer y grandes oportunidades para Panamá para mejorar, porque tenemos lo que se requiere. Tenemos belleza natural, tenemos un país estupendo, tenemos gente también, pero debemos acompañar a estas empresas a seguir surgiendo, ¿no? Totalmente. Y un tema interesante que acabas de mencionar precisamente, la atención, servicio al cliente. No solamente obviamente digamos que la educación avanzada y técnica, sino también, ¿sabes? Desde mucho antes. Yo creo que hay mucha oportunidad allí para elaborar. Y quisiera que me contaras un poco, solamente para dejar eso, ¿cuáles son las habilidades o competencias que tú piensas que deben tener los líderes del futuro? Sí, bueno, van cambiando, ¿no?, a cada momento. Ciertamente que tiempos difíciles requerirán líderes decididos que tomen decisiones rápido, pero también cuando hay situaciones donde hay que incorporar o incluir a toda la población también, se requiere ser inclusivo. Pero el pensamiento crítico, como tú lo dijiste anteriormente, hay que desarrollarlo desde pequeñitos, ¿no? Ese espíritu innovador, empresarial, también hay que desarrollarlo, porque yo me di cuenta al llegar a Panamá hace unos 35 años, sentía que Panamá era una sociedad muy paternalista. Los gobiernos anteriores, incluyendo los militares que hubo, patrocinaban mucho el dar el empleo a los jóvenes, y ya los jóvenes estaban esperanzados a que alguien les iba a ayudar. En otros países no ha sido así, y los países que han desarrollado más el emprendimiento por necesidad han logrado llegar a otros niveles y hacer crecer a sus países debido a que desde más pequeños tuvieron la necesidad de que no había alguien que les iba a dar un empleo. Hoy el desempleo juvenil es bastante alto. ¿Cómo combatimos esto, no? Como han dicho, la necesidad es la madre de la invención. Así es. Yo creo que tienes razón. Quizás nosotros a veces hemos estado muy cómodos, quizás. Hemos estado cómodos. Tener el gobierno paternalista, entonces crea un nivel de confort que no te crea la necesidad para generar emprendimiento. Eso es interesante. Y ese gobierno paternalista nos hace pensar, bueno, es el gobierno el que debe proveer los fondos para que la caja del Seguro Social no fracase. Siempre, exacto, siempre como que dejamos el trabajo ahí. Y sin duda, si tú ves las economías más exitosas, particularmente en innovación, nada de eso es que los gobiernos participan muy poco y la innovación la genera el sector privado y al final los individuos que prenden esa parte de la economía. Y el otro tema de lo que tú dices también, nosotros acá tenemos un país tan bonito, el tema del turismo es algo que no se aprovecha ni siquiera al más básico nivel. Creo que tenemos muchísimo potencial para hacer eso. Sí. Y además también cuando hablas de nearshoring, si yo fuera a traer talento de múltiples países, porque un país como Singapur, yo dudo que toda la gente que tiene ese talento son de ahí, ¿no? Los traen de los diferentes lugares, traen el talento, pero sí lo hacen bien atractivo. Y acá tenemos muchas cosas atractivas para traer talento, sí, que les guste venir, o sea, traer talento
más allá de lo que tenemos para impulsar la economía también. Entonces, Sí. pero tienes que crear esos empleos globales, o sea, no solamente empleos domésticos, empleos globales que puedan utilizar eso. Sí. Es súper interesante. Yo creo que yo soy prueba de ello, ¿no? Porque yo soy de Guatemala y cuando vine a Panamá por primera vez me encantó el país y dije, yo me podía quedar viviendo en los Estados Unidos. Y no, yo quiero venirme a Panamá. Y me vine a Panamá con mi familia y desde el inicio, hace ya muchos años, creamos una empresa de capacitación y luego la universidad y la hemos hecho crecer y tenemos varios spin-offs, ¿no? Que han salido de la universidad y seguimos innovando para generar oportunidades, para generar empleo. Entonces, ¿a quiénes formamos en las escuelas, en las universidades? ¿A más empleados? ¿O queremos formar más personas que desarrollen riqueza a través de la innovación y a través de la creación de fuentes de trabajo? Esa es la otra diferencia también, ¿no? Habrá que plantearse qué tipo de ciudadanos queremos formar. Y es ahí donde las universidades tenemos la oportunidad. Pero estamos trabajando con una generación de jóvenes que es un poco apática. Entonces, ¿cómo llamarles, cómo motivarles a que quieran no emprender? En la universidad, tú conoces, tenemos programas de incubación de empresas, pero hay que luchar mucho para que quieran participar, ¿no? Porque están muy ocupados, distraídos en redes sociales o en su mundo interior. Entonces, hay bastantes distracciones en las cuales se pueden ocupar, ¿no? Interesante lo que acabas de mencionar, Oscar. ¿Qué clase de líderes queremos formar? ¿Qué clase de ciudadanos queremos formar? Aquellos que van a trabajar en una empresa y todo lo demás, o queremos aquellos que realmente sean mentes pensantes y generen innovación constantemente. Me encanta. ¿Sabes qué? Yo, de ese tema que tú estás diciendo, la pregunta que yo le haría a Oscar, y a veces eso también dice, a veces dice, ¿sabes qué? ¿El emprendedor nace o se crea? ¿O diría, el emprendedor nace o se educa? Sí, sí. La pregunta como el huevo o la gallina. En la segunda Yo creo parte. que ahorita mismo lo que quiero hacer, hay dos temas que quiero abordar. Eso de la pregunta, pero creo que por ahí tenemos en producción un video que habla de Quality Leadership. Vamos a correr el video, reaccionamos a eso y luego, bueno, continuamos. ¿Te parece? Excelente. Sí. Lo que decidas hoy definirá el resto de tu vida. Elige una universidad que te da las mejores oportunidades y los mejores profesores. Estudia una licenciatura con University of Louisville, Illinois State University o Quality Leadership University completamente en Panamá. O estudias los primeros años en Panamá y obtén una beca para completar tus estudios en Estados Unidos. ¿Qué te parece? Excelente video, Oscar, de verdad. Eso, y para todos los que están viendo el video o los que vieron el video, eso es solamente una pequeña muestra, ¿verdad? De todo lo que tiene Quality Leadership por ofrecer. Humildemente, sí. Sí, realmente yo creo que es fascinante y vamos a conversar un poquito ahorita sobre eso. Sí. Pueden dirigirse a la página web de Quality Leadership, es qlu.pa. Por favor, visítenla, está toda la información, está buenísima. Gracias. Así que, bueno, vamos con... Sabes que a mí algo que me intriga, y creo que ya lo mencionó Oscar antes, pero yo sí quiero como profundizar en eso. Sabes que a mí me parece que tener un hub de educación en Panamá, y hay un programa que Quality Leadership tiene, que a mí me encanta, porque tú puedes estudiar en universidades de Estados Unidos 2 años en Panamá, y luego cuando te mudas allá, pagas el precio como si fueras residente. Excelente Ese oportunidad. es primero un ahorro, una maravilla, y además, o sea, no solamente podemos hacerlo para los muchachos que están aquí en Panamá, sino que muchachos de Latinoamérica, es como un primer paso antes de ir a Estados Unidos. Así que yo quería que Oscar nos contara de eso. A mí me fascina ese programa, creo que es muy valioso y además también, digamos, para los papás que están en la edad, o luego a nosotros. Así es. Eso es como que un súper ahorro. Entonces, quiero que, a mí me intriga, me parece fabuloso, pero quiero que Oscar nos cuente más de eso. Gracias, Roberto, y gracias por esta oportunidad de contarles acerca de cómo estamos democratizando el acceso a educación superior de calidad en los Estados Unidos a través del programa que le llamamos AULA. AULA significa American Universities for Latin Americans, porque buscamos no solamente ayudar a panameños, sino que latinoamericanos que estudien con nosotros los 2 primeros años. Y cuando digo con nosotros es estudiar en QLU los 2 primeros años, pero también recibir crédito académico de University of Louisville del estado de Kentucky. Y al hacerlo, uno tiene la opción de transferirse a más de 300 programas académicos, realmente en todas las universidades que uno quiera transferirse, pero en 3 de las que son partners nuestros, que es University of Louisville del estado de Kentucky, Illinois State University, que está a 2 horas al sur de Chicago, en Normal Bloomington,
y University of South Florida son universidades que les están concediendo a nuestros estudiantes transferidos tuition, o sea, colegiaturas de como si fueran residentes del estado. Y en Estados Unidos las universidades estatales están altamente subsidiadas por el gobierno estatal. Así que el ahorro es superior a los $100,000 cuando un muchacho hace los 2 años con nosotros y culmina en Estados Unidos. Pero lo bonito es que mi universidad no puede ofrecer 300 carreras acá en Panamá, pero ofrecemos la educación general con cursos de preingeniería y pre-business también para que el estudiante pueda transferirse a muchísimas carreras, ¿no? Y muchos de los que se han transferido estudian ingeniería mecánica, industrial, eléctrica, computacional, negocios, finanzas, economía. Se mudan a muchas carreras. Otra ventaja también es que los estudiantes al estar allá en algunas universidades es obligatorio hacer prácticas profesionales. En Louisville, por ejemplo, tienen que hacer 2 o 3 prácticas profesionales en empresa y son remuneradas y les pagan muy bien. Entonces, en vez de regresar solo con el diploma, regresan con el diploma, con su título y con experiencia. Y también cuando estas carreras le llaman STEM designated, STEM es Science, Technology, Engineering and Mathematics, pueden quedarse de 1 a 3 años trabajando en los Estados Unidos antes de regresar a Panamá. Y siempre decimos, el riesgo es que no regresen, ¿no? Pero yo creo que el panameño es diferente al centroamericano. Muchos panameños regresan. Yo diría que un 90% regresan. Ciertamente que cuando van ya financiados por el Estado, tienen la obligación de regresar. Pero cuando no van patrocinados por nadie, si alguien les ofrece un empleo ya y les ofrece su green card para quedarse residente en Estados Unidos, tienen la opción de hacerlo. Pero lo que vemos con nuestros alumnos que se transfirieron es que en un 90% ellos regresan a Panamá. Mira, a mí me parece eso fascinante desde la perspectiva de crear talento y además, si tú eres un muchacho sudamericano o alguien, o sea, a lo mejor tú puedes pensar que ir a una universidad de Estados Unidos es algo difícil de alcanzar porque es costoso. O sea, si tú te vas directo y pagas, es costoso. Uh-huh. Pero yo creo que esta alternativa casi como que te reduce al 40% total del costo, lo que ves, y ya no es tan costoso. Y además yo creo que la experiencia del muchacho, si tú vienes a Panamá, tienes una experiencia en Panamá, luego te transfieres, o sea, a Tampa o te vas a Louisville o a Illinois State, que creo que es en Bloomington, Illinois. Sí. Cualquiera de esas ciudades le va a dar al muchacho una experiencia global. Y más si trabaja, como tú dices. A mí me parece que ese programa de aula es una maravilla, en verdad. Hay que como que hacer más de eso. Eso sí, hay que ver cómo hacen que los muchachos regresen, porque después se nos pierde el talento. Tenemos que preparar a nuestro Panamá precisamente para recibir a todas esas mentes brillantes que se van educando y bueno, como tú bien mencionas, tienen esa oportunidad de la educación allá, bueno, obviamente acceso a oportunidades también de trabajo, vienen preparados, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá en Panamá? Prepararnos nosotros para precisamente recibir de vuelta ese talento. Yo creo que algo que es interesante de eso es, en el muchacho, a veces, suponte que tú vives en Panamá y solamente te quedas en Panamá y generalmente vivirías con tus papás. El tema es la experiencia de la madurez. Uh-huh. Y bueno, y estar expuesto a otro lugar, a otro país. Eso hace que tu mente se abra aún más, sí. Me parece, más allá de lo que aprendes en los libros, es como el nivel de madurez. Seguramente sí, un muchacho que va a uno de estos programas, sería interesante como que el nivel de responsabilidad, madurez, si tú te quedas y nunca sales de tu casa y tienes esa experiencia versus el que va y tiene la experiencia. ¿Qué nivel de desarrollo personal tiene más allá de lo académico solamente? Lo vemos a cada momento con nuestros estudiantes que se han transferido, porque ya no está papá y mamá, como tú dices, sí. Dicen, hey, levántate, tienes que ir a clase, ¿no? Ya ellos tienen que asumir la responsabilidad, sí. Pero al trabajar y estudiar en una sociedad tan abierta, multicultural como en los Estados Unidos, aprenden mucho, ¿no? De esa experiencia y se dan cuenta porque los americanos son bastante competitivos. Entonces, cuando aprenden esto, se dan cuenta que tienen que esforzarse también por tener buen desempeño, no solamente en la academia, sino que también en las empresas, porque es bastante competitivo trabajar en Estados Unidos. Y cuando ya regresan con ese bagaje cultural, de experiencias laborales, donde aprendieron la disciplina y los sistemas, trabajando en empresas donde no hay un supervisor encima de ti pidiéndote resultados, sino que tú sabes cuáles son los Key Performance Indicators que tienes que cumplir y no hay nadie supervisándote, ¿no?
Entonces, bonito cuando vienen ya con esa disciplina de trabajo. Pero qué excelente iniciativa de verdad de parte de Quality Leadership University que está ofreciendo esta oportunidad. Realmente es algo invaluable, o sea, realmente hay que aprovecharlo. Sí, hay que aprovecharlo. Yo creo que Panamá en ese sentido puede ser un hub para recibir estudiantes de todo de Latinoamérica que realmente tiene un programa estructurado para hacerlo. Así que hay que prestarle atención a eso y creo que tiene gran potencial de hacer mucho más. Yo quisiera switch un poco a otro tema ahora y quiero hablar un poco sobre herramientas tecnológicas en la educación. Muy buen tema. Particularmente, a mí, tú sabes que a mí me encanta lo de inteligencia artificial, estoy fascinado, estamos traqueando varias empresas en las que hemos hecho inversión que están en Artificial Intelligence y yo estoy fascinado de los impactos y las cosas que uno puede hacer. Es más, cuando yo comencé a investigar esto hace un par de años, ahora estoy fascinado de las aplicaciones que tiene. Sí. Entonces, quería como que tu opinión un poco de cómo tú piensas que estos motores que yo diría ahora se han vuelto expertos en lenguajes, o sea, por supuesto, no son inteligentes al nivel de ser sentinentes, o sea, tienen poco sentimiento, pero son inteligentes en el sentido de que sí creo que un engine como ChatGPT tiene un dominio del lenguaje, el lenguaje en sí, de lo que uno escribe a un nivel más alto de la persona promedio. Entonces, esto pensándolo como una herramienta, una herramienta para el dominio del lenguaje y todo lo que se deriva de eso. Sí. También, porque el lenguaje está en todo, está la clave de muchas temáticas de conocimiento. Entonces, quería escuchar tu opinión de estos engines, cómo tú lo ves y sin duda qué impacto puede tener en la forma como aprende. Ya lo tiene definitivamente. Y uno a veces viendo el Instagram, uno ve cómo otros jóvenes ponen a su celular a tomar no solamente el audio de la clase del profesor, sino que luego le hace un resumen y luego ese mismo resumen te fabrica preguntas y te ayuda a estudiar, ¿no? Entonces, si puedes utilizar algunas herramientas de inteligencia artificial, te vas a ayudar, ¿no? Tienes una aplicación que te está ayudando. Y hay que reconocer que a veces uno piensa que los jóvenes están adelantados en todas esas tecnologías y no lo están. Las subutilizan. Entonces es importante que como universidad no solamente formemos a nuestros estudiantes para el uso efectivo de estas aplicaciones, sino también a nuestros profesores, porque no podemos tener profesores enseñando en forma tradicional cuando tienen a un estudiante con todas las ayudas, no solamente de ChatGPT, sino de que muchas más que ayudan a su aprendizaje. Entonces el profesor va a ser retado y cuestionado porque se quedó atrás. Entonces tenemos que hacer ese cambio con los profesores también. El otro día, es más, próximos días tenemos una charla del impacto de la inteligencia artificial en la gestión del capital humano. Entonces, en esa charla que tenemos, estaba viendo cómo algunas personas internacionales en McKinsey, en Nueva York, hablaban de que ahora, cuando ellos forman el personal, tienen ese reto de que a veces el millennial que llega sabe más o está más corriente en ciertos conocimientos que el mismo jefe. Entonces ya se vuelve como una cultura colaborativa de aprendizaje. Antes lo tradicional era el jefe le decía las instrucciones o le pasaba el conocimiento al subalterno. Pero ahora, y eso es lo mismo que tú dices con los profesores, como que ahora está comiendo estas herramientas que son disruptivas y aceleran, hace que a veces ciertas piezas del conocimiento también las tenga el estudiante. Entonces es como un mundo interesante ahora. Quisiera ponerte un ejemplo, y eso lo viví personalmente porque enseño nada más un curso al año. Y este es un curso que enseña cómo liderar el aprendizaje dentro de las empresas. Y en ese curso yo tradicionalmente les entregaba un diagnóstico computarizado a los estudiantes para que lo aplicaran en sus empresas, un diagnóstico de clima y de cultura organizacional y un diagnóstico de liderazgo. Pero este año pasado me dije, ya no lo voy a hacer más, porque el estudiante ahora con todas las herramientas que existen puede diseñar estas herramientas, lo que me ha demorado a mí 10 años hacerlo. Entonces le dije, bueno, esta vez el curso es diferente, no les voy a dar las herramientas, ustedes las tienen que crear, pero déjenme enseñarles y les muestro algunas herramientas como ChatGPT, cómo se pueden diseñar diagnósticos de clima y de cultura organizacional. Media vez uno sepa hacer muy bien los prompts. Luego comparamos el que me tomó 10 años diseñar contra el que diseñó en segundos ChatGPT.
Luego les doy a ellos acceso a una base de datos de estudios de diagnóstico de la Universidad de Chile, donde hay cientos de diagnósticos, y les digo muy bien, saben cómo generarlos a través de inteligencia artificial generativa, tienen lo que se ha generado por los años de diferentes empresas consultoras, tienen el que me tomó a mí 10 años desarrollen algo mejor, unan esas 3 y desarrollen algo mejor. Y luego no solamente es hacer el instrumento, lo tienen que aplicar, y para aplicarlo tendrán que desarrollar o encontrar una inteligencia artificial o un programa que les ayude a procesar toda esa data. Si evaluaron a 30, 40 personas de su empresa y a ustedes como líderes los evaluó su jefe, sus colaboradores, sus colegas, entonces los estudiantes increíblemente no solamente diseñaron el instrumento, encontraron forma de meterlo a un programa para que procesara toda la data de quienes evaluaban, y ya la parte final de cómo iban a utilizar su conocimiento de que desarrollan el curso es, ok, tengo estos resultados, ¿qué planes de acción voy a diseñar para mejorar en estas habilidades que salió un poco mal o en estas competencias que la empresa necesita desarrollar? Por ejemplo, si es la competencia de la innovación, ¿qué actividades propongo? Y ciertamente uno le puede preguntar a un ChatGPT qué actividades sugieres para que mi empresa mejore la innovación. Pero allí, como profesor, uno dice, y tiene que ser muy específico a su empresa. Si yo leo que son cosas muy generales, simplemente copiaron y pegaron lo que ChatGPT les ofreció. Así que sean bastante específicos en lo que me proponen para obtener calificación, ¿no? Entonces el curso cambió, entonces ya no tengo que darle la herramienta. Ellos crean la herramienta, ellos crean el software a través de aplicaciones y entregan el resultado ya analizado con sus recomendaciones y conclusiones del estudio de clima y de cultura que hicieron de sus empresas y de ellos como líderes. Me encanta, wow. No solamente que están aprendiendo haciendo, sino que integralmente estás combinando una serie de elementos que realmente, pues, eso sí es enseñanza para la vida, totalmente. Yo quisiera añadir, y me parece, es la inteligencia artificial ahorita es, si tú das una herramienta, pero nuevamente quiero regresar al concepto de que está particularmente los Large Language Models como ChatGPT y otros, ellos se han vuelto herramientas expertas en el uso del lenguaje. Entonces, el lenguaje está en todo. Sí. Por ejemplo, ¿qué es la ley? Es contar la historia en lenguaje de casos. Sí. Que es tópicos hasta medio locos como está la religión, ¿eh? O los libros, o la ciencia, o la ciencia ficción, lo que sea. Entonces, tener una herramienta que tiene un conocimiento que te ayuda a ti como persona a tener un nivel o un dominio más alto del lenguaje, si tú sabes cómo preguntarle y usarla, entonces automáticamente te hace una persona más eficiente, porque ahora tienes un dominio del lenguaje más alto o elevas tu propio dominio del lenguaje. Entonces, a mí me parece fascinante las potenciales aplicaciones de eso, ¿eh? Y quiero contarte una experiencia que tuvimos hace 2 semanas. Un colegio nos invitó a dar una charla sobre inteligencia artificial a sus estudiantes de high school. Dimos la charla y quedaron muy maravillados con todo lo que podían hacer, y nuestra decana fue quien fue a darle la charla. Y la escuela publicó la experiencia, ¿no? y algunos comentarios. A raíz de eso, nos han llamado otros colegios, otras escuelas que también quieren la charla. Así que nuestra decana no se da abasto ahora visitando diferentes colegios y enseñándoles a los jóvenes de high school cómo utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que les va a ayudar a su aprendizaje. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Al inicio con la inteligencia artificial, los colegios y las universidades están muy cautelosas por el hecho del plagio, no producir tu conocimiento original. Entonces había mucha aprensión con respecto a adoptar estas tecnologías, pero hoy en día ya saben que si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. Entonces el dicho que dice, no es la inteligencia artificial que te va a quitar el trabajo, sino es alguien que sabe utilizar efectivamente la inteligencia artificial que puede reemplazarte si tú no aprendes a usarla. No entonces lo tenemos... decir mejor, totalmente. Sin duda, tal cual tú lo dices. Y mira, a mí me parece que algo interesante, nosotros en la gestión de capital humano, y seguramente esto es como que extiende la educación, estamos viendo algo súper interesante que puede ser utilizar la información de tus intereses y del entorno de la empresa
para personalizar Sí. la experiencia de la educación. A no ser que tú, o sea, que casi como que el plan de carrera de Noemí puede ser diferente al Sí. mío en base a el input de las experiencias que cada uno tenemos y también los deseos que tenemos adelante. Pero tener una herramienta que pueda analizar eso rápidamente para sugerir Sí. una personalización en mi plan de carrera dentro de una empresa, a nosotros nos parece eso fascinante. Seguro tiene aplicaciones también más Sí, allá, sí, ¿no? sí. Y recuerdo, por ejemplo, en mis estudios universitarios habían cursos que tomaba donde se hacía un contrato de aprendizaje con el profesor, donde uno decía, ¿qué es lo que yo quiero aprender? No eran cursos de maestría de la carrera que estudié, que es administración de universidades. Pero eso hoy en día se trae acá y si uno utiliza estas herramientas de inteligencia artificial, uno puede tener, por ejemplo, un mentor o un coach en la inteligencia artificial que te guía en tus objetivos específicos de aprendizaje para ti. No lo general que se ve en un curso, sino qué es lo que yo quiero aprender más de este curso. Entonces, imagínate, un mentor especializado o un coach especializado a través de inteligencia artificial. Tal como hay, por ejemplo, inteligencia artificial que te ayuda a practicar tu idioma inglés. En la misma forma, hay coaches de inteligencia artificial que te van guiando con preguntas, tal como lo haría un coach humano, y guiarte para que tú desarrolles en eso específico que tú quieres aprender. Es impresionante la cantidad de herramientas y aplicaciones que hay que te ayudan a ser mejor de lo que tú eres. Entonces, hay que utilizarla. Un ejemplo que les pongo. Acá en Panamá hay muy pocas personas que trabajan el tema de diseño instruccional. Es un tema que a las empresas les cuesta mucho y cuando ponen a alguien a diseñar cursos les cuesta mucho porque no existe la capacidad desarrollada en Panamá todavía a ese nivel, pero ahora con inteligencia artificial pueden diseñar la capacitación a la medida de la empresa a través de utilizar esas herramientas. Entonces son cosas que toman mucho tiempo aprender, pero a través de inteligencia artificial puede uno en pocos meses ya tener algo, al menos la base que te sirva para seguir avanzando, ¿no? Yo creo que sin duda es fascinante todo lo que estamos hablando, casi como que un episodio completo de esos, seguro te vamos a llamar para hacerlo. Y creo que más allá de eso es, al principio tú decías que todo el cambio es seguro, pero ahora pasa de manera acelerada y disruptiva. Creo que este es un buen ejemplo de eso, sí. Sin duda, en todos los aspectos de las cosas que conocemos, pero aprender a usarlo, sin duda, te pone una ventaja si tú sabes usarlo bien sobre alguien que no. Así que creo que el mensaje aquí es, hay que aprender a usarlo. Y ponernos al día también, ¿no? Y visitar. Yo creo que yo antes, cuando llegué a Panamá, decía, Panamá tiene que desarrollar los autobancos. Acá están subdesarrollados. Y teníamos en ese entonces cientos de bancos internacionales, pero los autobancos estaban subdesarrollados en Panamá y uno veía otros países. ¿Qué pasa en Panamá? ¿Será que no salen a visitar cómo son los otros autobancos? No sé si tú has visto, hay otros países que es increíble los autobancos. Son dolor de cabeza. Sí. Y acá no. Entonces tenemos que salir para darnos cuenta qué está pasando y cómo están avanzando otros países y traer y adaptar ese desarrollo a nuestro país. Esa es realmente la base de la innovación, no solamente lo que necesitamos o los retos que estamos viviendo, sino también las tendencias, qué está pasando en otros países del mundo. Y realmente no es que nos vamos a ir a copiar, es realmente entender un poco qué es lo que están haciendo y ver cómo lo tropicalizamos acá, ¿no? Mire, me gustaría hablar de esa palabra que utilizaste de copiar. Antes decíamos, la China copia todo, la innovación que hace los Estados Unidos. ¿Cómo está China hoy en día? Están desarrollando mucha innovación también, ¿no? Entonces adaptaron mucha tecnología que copiaron de otros países, pero hoy en día están generando, ahora los americanos y los alemanes van a China a ver cómo es que están fabricando esos autos con tanta tecnología a un precio que es una tercera parte del precio que ellos los venden en esos países. ¿Cómo lo haces? Mira, a mí me parece súper interesante y lo ligamos a algo que hacemos en Escala. Nosotros en Escala estamos planificando también hacer estos conceptos de ecosystem immersion, o sea, que ir con un grupo de profesionales a diferentes ecosistemas. Y yo creo que lo importante de eso, a lo mejor la palabra no es copiar, pero sin duda te abre la mente de las posibilidades y te pone en este chip creativo, que es lo que tú necesitas para generar innovación. O sea, la curiosidad
y la creatividad son como parte de lo Sí. que necesitas para aprender ese chip. Entonces yo creo que estos tours de innovación, algunos los hacemos virtuales y otros presenciales, definitivamente que impactan y te abren la mente para pensar de manera más Y te innovadora. pongo un ejemplo no mío, sino que tuyo. Tú estudiaste en University of Illinois Urbana-Champaign y esa universidad muy prestigiosa en temas de ingeniería tiene un Technological Park inside the university, dentro de la universidad, donde hay empresas generando desarrollos y conocimientos. Y si no me equivoco, fue en University of Illinois donde se inventó el primer Browser, sí. Bueno, browser. pero qué buena historia, gracias por traerlo. Sin duda, una universidad de Estados Unidos y el ejemplo mío en particular, poder haber ido a esa universidad, pero me llamaron, yo trabajaba en Intel Corporation y me dijeron, hey, ¿quieres venir a hacer una maestría en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign? Y es que sí, qué chévere. Acá tenemos el National Center for Supercomputing Applications. Y estamos trabajando con esta gente de Israel que tiene una cosa que se pone en la computadora, pero tú la ves en una pantalla. Se llama Mosaic. Mosaic. Sí. Y Mosaic fue el primer browser. Entonces que para mí sí fue muy, muy interesante ir a trabajar en ese grupo con el primer browser y sin duda marcó el resto de las experiencias mías, pero te aperturó la mente a todas las posibilidades de las cosas que podías hacer. Así que no hay duda de que la exposición a algo como eso te deja un impacto de por vida. Pero ese es un muy buen ejemplo. Y extrapolar, ¿no? Por ejemplo, hay universidades en Colombia que tienen a empresas dentro de la misma universidad generando algo de tecnología y contratando a los estudiantes para ello, ¿no? Entonces tenemos que traer eso a Panamá para que haya una conexión más cercana entre el sector productivo y el sector académico. La semana pasada nos reunimos con el nuevo presidente de CONEP. Entonces, y él entiende, ¿no?, que hay que acercarnos un poco más para que en las universidades, ciertamente que las universidades no solamente forman para el trabajo o para la empresa, sino que enseñan para la vida, pero es necesario hacer esa conexión para que conozcamos cuáles son esas competencias que debemos desarrollarle a nuestros estudiantes. Eso es lo que nosotros llamamos innovación abierta, precisamente, y la creación de centros de innovación, ya sea especializados, agnósticos, pero la idea es hacer ese acercamiento entre la necesidad de industria, una empresa grande, sí, corporación o algo así, que necesitan, y hacer entonces ese matchmaking con estudiantes, emprendedores que puedan solucionar esas necesidades y crear soluciones innovadoras que puedan escalar. Eso es lo que estamos buscando. Estamos por lanzar un programa que nosotros llamamos el Clúster de Innovación Corporativa, ahora en marzo, que tiene varios de esos elementos. No quiero... Eso es como que un episodio completo para hablar de eso, pero sin duda estamos tocando en ese tema. Yo creo que, para cerrar la idea, es un poco, a veces hemos visto equipos de innovadores que comienzan a hacer innovación porque ellos piensan que es algo bueno, pero no tienen nunca la validación. Sí. Entonces, pero si tú logras validar con una necesidad de industria, donde sí, alguien de la industria te dice, mira, necesitamos esto en particular, que es igual. Ayer estuvimos, por ejemplo, en un grupo que nos dice, mira, esto es lo que le duele a la industria, y en realidad era algo súper interesante. Sí. Pero cuando esa necesidad se machea con la creatividad, entonces generas innovación de alto valor. Y eso es lo que quisiera aportar algo ahí. Te felicito por esa iniciativa porque es necesaria, porque muchas empresas están dormidas. Están haciendo lo mismo desde hace 30 años y no han innovado nada. Entonces, el año pasado trajimos al decano de ingeniería de ESAN. ESAN es una muy buena escuela de negocios fundada por Stanford, que está en Lima, Perú. Y ellos, en la experiencia que relata el decano, muestra cómo las empresas peruanas han sacado muchos spin-offs como resultado de la innovación. Entonces yo decía, pero acá hay empresas similares como supermercados, como bancos. ¿Por qué estos supermercados y bancos no han sacado esos spin-offs tal como lo han sacado estas empresas peruanas? Y es parte de... Hay que cambiar la cultura. Todo empieza en la cultura. La cultura es la suma de los comportamientos de cada uno de nosotros dentro de una organización. Entonces, para cambiar una cultura lleva tiempo y tiene que haber la accountability de las personas para querer cambiar. Y cuando uno descubre que la innovación pueda elevarte y generar cosas que nunca te imaginabas tú como empresa que ibas entrando a otra línea de negocios u otra oportunidad o desarrollando una nueva tecnología, un nuevo producto, un nuevo servicio. Eso se logra únicamente cuando inviertes en fortalecer la cultura
en vez de regañar a la gente que intenta cosas nuevas, aplaudirle, aunque hayan fracasado. Entonces, pero acá nos dan duro si nos confundimos, si nos equivocamos. Esa idea es fascinante y again, yo pienso que estamos en el camino de hacer un primer piloto. Eso será muy interesante los resultados. Ojalá que luego en el Escalatón Summit podamos contar más de eso. Quiero cerrar el episodio con una última thought y quiero que nos des tu opinión de esto. ¿Qué retos, oportunidades y retos tú ves moviendo hacia adelante el tema de la educación y el tema de la innovación? ¿Y cómo hacemos para hacer más, moviéndonos hacia adelante? Y yo sé que tú estás en muchos gremios y participas en muchas actividades y tienes una pista del ecosistema. ¿Cómo lo ves? ¿Qué hay? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la oportunidad? No hay retos y oportunidades, ¿no? El reto son los sistemas muy controlados que tenemos, donde desde la Constitución de la República de Panamá dice que la Universidad de Panamá será la fiscalizadora de las universidades particulares. Entonces son juez y parte, ¿no? Por eso a veces uno presenta un diseño curricular para ser aprobado y si es muy novedoso no lo logra uno, sino que 2 o 3 años después. Cuando ya sale aprobado hay que rediseñarlo nuevamente porque ya está obsoleto lo que uno propuso. Ese es un reto que tenemos, ¿no? Oportunidades hay muchísimas. Hay áreas que aún no hemos desarrollado en Panamá en el sector académico. Tecnología necesita un mayor impulso y yo lo reconozco. No estamos generando tal vez, porque es que no estamos pensando en generar nada más recursos para Panamá. Cuando se habla de tecnología, por ejemplo, desarrollo de software, estas personas en Panamá pudiesen trabajar en cualquier lugar del mundo, pero no estamos generando suficientes personas con esas capacidades. En salud tenemos y hemos construido una gran ciudad hospitalaria, pero tenemos el talento humano en las diferentes especialidades técnicas de la medicina o de la salud para servir en ese gran ciudad hospitalaria. Probablemente no. Y tenemos leyes de los años 60 que restringen a que sean panameños únicamente los que pueden laborar en esos campos. Incorporación de profesores extranjeros también acá en nuestro país, ¿no? Entonces cuando te dicen, debe ser idóneo para enseñar biología. Por favor, viene graduado de Harvard. ¿Qué idoneidad más buscas? Entonces hay ciertas cosas que todavía tenemos como ciertos yugos que nos estancan nuestro movimiento hacia lo que queremos lograr. Pero Panamá es un país con muchas oportunidades y las universidades estamos haciendo nuestro aporte, ¿no? Y si uno compara lo que cobramos las universidades particulares acá en Panamá, comparado a lo que cobran en nuestros países vecinos, estamos con precios mucho más bajos. Es más, el precio de muchas universidades particulares es más bajo del precio promedio que le cuesta al Estado educar a una persona en el sector público, en una universidad pública. Wow, es menos. Es menos. Interesante, ¿eh? Sí. Hay que hacer una buena investigación al respecto. Puede ser una buena oportunidad. Mira, Oscar, qué gran gusto. Yo quiero como que cerrar el episodio con este concepto. El motor de la economía de una empresa es el talento. El talento, sí. La gente, hace que todo esto pase. Pero ¿sabes qué? ¿Qué hace el talento? Es la educación. Así que sí. Ahí hay una gran oportunidad de fortalecer cada uno de los individuos que tenemos en Panamá. Y no solamente eso, lo que tú dices, no solamente hacerlo aquí, sino también hacerlo atractivo para que otros talentos también quieran venir a Panamá. Así que qué gran oportunidad. Yo creo que estamos ahí en la línea de cruzar esa brecha de la oportunidad. Nosotros como países, sí, desde que yo me mudé a Panamá, siento que he progresado, pero estamos muy cercanos a romper esa brecha y pasar a un siguiente nivel, me parece. Así que, Oscar, por favor, sigue haciendo lo que estás haciendo. Necesitamos más de eso. Yo creo que aquí en Panamá tenemos muchas oportunidades para crecer y escalar. Así que te agradecemos 1.000.000 que nos hayas acompañado hoy. Oscar León, presidente y fundador de Quality Leadership University. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Roberto. Y a la audiencia también por estar con nosotros hoy. Sí, gracias a la audiencia. Y Noemí, antes de que cerremos el episodio, ¿quieres decirnos un poco sobre lo que nosotros hacemos en los pitch days del Venture Club Latam? Y luego le dejamos a la audiencia unas pistas de ese pitch day, ¿te parece? Por supuesto. Bueno, precisamente como conversábamos hoy, la innovación está alrededor nuestro. Entonces, acá en Escala, lo que estamos buscando precisamente es identificar
mentes brillantes, soluciones innovadoras que tengan potencial de escalar. Y nosotros tenemos nuestros Pitch Days de Venture Club Latam cada 2 meses. Y esa es una tremenda oportunidad para poder presentar estas soluciones, estos modelos de negocio que pueden ser fundamentales para crecer nuestra economía. Así que cada 2 meses, que estén pendientes, pueden visitar nuestra página web, ventureclublatam.com. Ahí están todos los detalles de cómo pueden participar, cómo se pueden registrar. Empezamos con una entrevista inicial para conocerlos, para saber qué están formulando, qué negocio tienen, qué empresa están trabajando, y pues pasamos por todo un proceso para que puedan presentar su pitch. Fabuloso, Noemí. Bueno, gracias a todos por participar en este episodio y los esperamos en el próximo.